Buenos días. Buenos días. ¿Están por ahí? Bueno, tenemos poca audiencia en este momento, ¿no? Solo habemos 4 personas, pero la verdad la clase comienza a las 6:30. Ya está conectando la gente. Acuérdense que el fin de semana tienen que hacer una tarea. Yo ya subí la guía al aula virtual, pero se las había enviado por correo electrónico, ¿no? Así que la pestañita estará abierta hasta el día de mañana a las 23:59, 11:59 p.m., para que ustedes puedan subir su trabajo. Eh, este día vamos a tocar otro contrato. Fíjense que este contrato se regula a partir del artículo 392, el contrato de agencia de representación. Esta disposición legal, bueno, está ubicada. Esta es la sección, ven, agentes, representantes o distribuidores. Este contrato, el código hace referencia al mismo en el apartado relativo a los auxiliares de comercio. Si ustedes ven, a partir del artículo 384, capítulo 3, agentes de comercio. Primero tenemos los agentes dependientes en el 384. El contrato que nos va a ocupar está ubicado en los agentes representantes o distribuidores, agencia de representación o distribución. Así está regulado en el Código de Comercio como que si se tratara de un mismo contrato, agente de representación y distribución. Desde el artículo 392 del Código de Comercio hasta el artículo 399-B. Luego tenemos la sección de agentes intermediarios a partir del artículo 400. Es decir, el contrato que nos ocupa en este día básicamente se regula en este apartado del artículo 392 en adelante. Agencia, el contrato de agencia, representación o distribución. Y este contrato, pues el código lo regula como que si se tratase de un mismo contrato. Pero en realidad no es un mismo contrato. Es decir, una cosa es el contrato de agencia de representación y otra cosa es el contrato de distribución. Son cosas diferentes. Sin embargo, en nuestro Código de Comercio, ahí ha quedado regulado a partir del artículo 392, que es lo relacionado a los agentes representantes o distribuidores. Es decir, estamos en la sección relativa a los auxiliares de comercio. Ven la presentación. ¿Ven la presentación? Sí. Sí, vaya, gracias. Entonces, vamos a platicar
de los dos contratos, del contrato de agencia de representación y del contrato de distribución, que, como les decía, se encuentra regulado como que si se tratase de un mismo contrato. Ahora bien, estos son de aquel tipo de contratos que, al igual que el contrato de mandato y el de comisión, ¿no?, que se denominan contratos de colaboración o colaborativos empresariales, porque pues sirven a los empresarios para garantizar sus negocios o para distribuir sus productos en determinados lugares. Y para eso ocupan los oficios de otros comerciantes. Entonces, el objetivo aquí es, bueno, introducir sus productos, sus mercancías en otros mercados sin necesidad de abrir sucursales o abrirle establecimientos al público, sino que pues yo acudo a otro comerciante para que éste distribuya mis productos, para que éste abra nuevos mercados, para que éste consiga clientes en ese mercado. Ese es el objetivo de este tipo de contrato. Entonces, son contratos de colaboración empresarial, colaborativo, que acabamos de ver el contrato de comisión y el contrato de mandato mercantil, que decíamos que es una diferencia muy sutil entre uno y otro, porque en el contrato de comisión, la persona actúa por cuenta y riesgo propio, el comisionista por cuenta y riesgo propio. No representa al comitente. En cambio, en el caso del contrato de mandato mercantil, el mandatario actúa por cuenta y nombre de el mandante. Entonces, esa es la diferencia, que es bien sutil entre ambos. Entonces, como les decía, este contrato de agencia, que se le denomina agencia de representación, está regulado como un solo contrato con el de distribución. El código dice agencia de representación o distribución y se regula a partir de los artículos 392 al 399-B del Código de Comercio. Acá en el artículo 392 nos menciona que el agente representante o distribuidor, que es la persona natural o jurídica que en forma continua, con o sin representación legal y mediante contrato, ha sido designada por un principal para la agencia de representación o distribución de determinados productos o servicios en el país. Estamos hablando de que el principal es un comerciante que es dueño de un negocio y que le va a proporcionar al otro comerciante, bueno, le va a decir, mire, hágame el favor de vender mis mercancías o de procurar que mis productos se vendan en ese mercado. Entonces, acá en eso consiste este contrato, pero como el código los regula como que se tratara de un mismo contrato, lo que es la agencia de representación y distribución, nos dice el artículo 392, para los efectos de este código se entiende por agente representante o distribuidor la persona natural o jurídica que en forma continua, con o sin representación legal y mediante contrato, ha sido designada por un principal para la agencia de representación o distribución de determinados productos o servicios en el país. Es decir, que el principal es el comerciante, es el productor que tiene una fábrica y que le pide al agente representante que
le distribuya sus productos en un mercado determinado. Así, ese es el fin principal de este contrato. Entonces, el agente distribuidor actúa en representación del principal y el objetivo de este es abrir nuevos mercados, promover los productos de el principal. Pero para tales motivos ellos van a celebrar un contrato, van a celebrar un contrato. Y el mismo artículo establece que puede representarlo, ya sea por medio de poder o sin poder. Así dice el artículo 392 en el inciso segundo. Cuando el agente representante o distribuidor no actúa por cuenta y riesgo, sino siguiendo instrucciones de su principal, no será responsable por el incumplimiento en que éste haya incurrido. Su responsabilidad se limita, en este caso, al estricto cumplimiento de las instrucciones que reciba el principal. La agencia, representación o distribución podrá ser exclusiva o de cualquier otra forma que acuerden las partes. Puede haber un contrato de exclusividad, ¿verdad? Eso implica que no va a poder distribuir otros productos en el mercado nacional, solo los del principal. Aquí tenemos un concepto un poco más, más claro. Es el contrato que ha sido estipulado entre empresarios, ambos son empresarios, o comitente también llamado principal y un agente de comercio. Vale, estamos aquí, el agente, digamos, el principal o comitente, que es el empresario que ha acudido al agente de comercio para que lo represente y para que promueva sus negocios, sus mercancías, sus productos. Pero aquí no solamente se trata de la promoción, sino que de abrir mercados, de obtener nuevos clientes. Para esos efectos, el agente de comercio debe de realizar una serie de actividades encaminadas a lograr más clientes, de tal forma que los productos de este principal, de este comerciante, se puedan mover. Y entonces, para tales efectos, realicé una serie de actividades mercantiles, promueve los productos en determinadas zonas, hace los pedidos. Este sujeto, el agente de comercio, actúa con plena autonomía. No existe una relación de subordinación laboral en el contrato que han celebrado el comitente o el principal con el agente de comercio, sino que es un sujeto independiente, ambos son comerciantes. Pero el agente de comercio eh, es una persona experta en el tema de promoción de productos, de abrir mercados, de obtener nuevos clientes. Y este actúa de manera independiente. Entonces, como decimos aquí, no existe una relación de carácter laboral, sino que existe una relación de colaboración. Existe una relación de colaboración entre ambos comerciantes. Bueno, entonces tenemos que este contrato, en cierta medida, podríamos pensar que es parecido al contrato de comisión, distribución, ¿verdad? Al estimatorio, pero como les decía al inicio, que el Código de Comercio regula el contrato de agencia de representación o distribución, dice, como que si se tratase de un mismo contrato, pero no es un mismo contrato. Hay diferencias sustanciales entre ambos contratos,
Pero además este contrato puede tenderse a confundir con el contrato de mandato mercantil, el de comisión mercantil y el estimatorio, que son figuras jurídicas que son diferentes. También en la facilitación del comercio o de las actividades mercantiles, este tipo de contrato se puede perfeccionar por medio de correspondencia. Así lo establece el artículo 966, es decir, que del Código de Comercio. Como sabemos, actualmente las redes sociales están bien avanzadas, ¿verdad? Y entonces, por medio de correo electrónico con acuse de recibido, se puede perfeccionar. Ya no es la correspondencia de antes, ¿verdad? Sino que es una correspondencia más avanzada. Y de esa forma, el contrato también requiere la aceptación de ambas partes. Entonces, en el artículo 966 del Código de Comercio podemos ver que es factible que se pueda perfeccionar o negociar el contrato por medio de correspondencia, pero la correspondencia en los términos actuales, porque ya nadie manda cartas, nadie manda telegramas, todo es por medios electrónicos. ¿Cuáles son las características del contrato de agencia? Vaya, en primer lugar, es un contrato de duración, es decir, que este contrato normalmente no tiene plazo, o si tiene plazo es un plazo bastante largo, porque la actividad que tiene que realizar o tiene que desplegar el agente de comercio es una actividad bastante ardua. Lo que debe de hacer es promover los productos del comerciante, ganar nuevos clientes, ganar mercado. Ahora bien, este comerciante o este agente de comercio es un comerciante también, puede tener su establecimiento comercial. Entonces lo que hace es gestionar los negocios del principal, es decir, influir en la voluntad de terceros, que son consumidores, otros clientes, a los cuales debe de convencer para poder lograr promover los negocios del principal. Entonces, en este sentido, aquí vemos que el elemento de la confianza, al igual que en los contratos de mandato, es muy importante, porque el principal le está dejando la responsabilidad de que promueva sus productos, de que busque nuevos mercados en una zona determinada. Entonces, hay que promover los negocios, hay que promover los negocios del principal. Y acá, pues, es un compromiso bastante grande por parte del comitente. Ese es el objetivo de ese contrato. Y por ese motivo es de larga duración, porque esa actividad no es una actividad que se va a realizar de un día para otro, de ninguna manera. El agente debe anteponer siempre los intereses del comitente antes que los propios. Ahora bien, estamos hablando de que es un comerciante también, ¿verdad? Y está promoviendo los productos de otro comerciante. Hasta aquí, pues creo que me parece que se entiende, ¿no? O no sé si tienen dudas. Vamos, ¿va? Entonces vamos a continuar. Vaya, entonces les decía que es un contrato de larga duración, porque la actividad que va a ejecutar este agente de comercio es una actividad
de larga data, por decirlo así, es decir, va a promover los productos, va a obtener nuevos clientes para los productos de este comerciante. Ahora bien, decimos que otra característica es que este contrato se realiza entre comerciantes y que es un comerciante, ya el Código de Comercio lo define. Un comerciante puede ser un comerciante individual, puede ser una sociedad, pero la característica es que realizan actos en masa, tienen un establecimiento abierto al público y deben estar autorizados por la autoridad competente para poder ejercer el comercio, deben de tener capacidad. En el caso de las sociedades, por el mero hecho de ser sociedades, ya son comerciantes. Entonces, el comerciante realiza actos en masa, porque en materia mercantil, el objetivo de realizar un acto en masa es el lucro, obtener lucro. Entonces, aquí hablamos que existe una relación entre dos comerciantes y no es una relación de subordinación, ¿verdad? No existe una relación de carácter laboral. Ambos tienen eh, intereses independientes. Entonces, hay una relación de coordinación entre las partes. No es una relación de subordinación. Entonces, hablamos que se trata de un contrato mercantil. ¿Por qué? Porque se realizan actos de comercio. Se despliega una actividad mercantil entre las partes. No existe mediante este contrato ningún tipo de relación laboral, sino que es una relación de carácter mercantil. Y hablamos pues que hay actos de comercio realizados en masa, pero también los que son los típicos, pero hay actos de comercio que se pueden realizar de manera accidental, ¿verdad? Como el caso de que usted va a adquirir un vehículo a IDEA, usted no es comerciante, pero de IDEA sí es una empresa comerciante. Entonces, ese acto es un acto de comercio. Ahora, otra característica de este contrato de agencia es que el gestor de comercio realiza su actividad de manera independiente y autónoma. Es decir, que hace el contrato con el principal, a eso se dedica este comerciante y comienza a promover los negocios, los productos de el principal, del comerciante que lo ha contratado, o sea, que han hecho un contrato. Y bueno, él tiene su empresa, este agente de comercio, y él obtiene lucro de esta forma, promoviendo productos, adquiriendo más clientes. Ese es el fin que busca el agente representante. En todo caso, busca salvaguardar los intereses del comitente o principal, o sea, del comerciante a quien se ha comprometido o sí se ha comprometido porque ha firmado un contrato, a promoverle su actividad empresarial. Realiza una serie de actividades promocionales, toda aquella actividad de mercadeo que sea necesaria para promover los productos de su cliente, que es el principal, que es el comitente, que es el empresario que le ha dado o le ha confiado a este otro empresario, a la gente de comercio, la promoción de sus productos en una zona determinada y que pueda conseguir más clientes y pueda hacer más contratos.
pueda vender más su producto. Entonces, por eso decimos que hay un interés mutuo entre las partes, una relación de cooperación. Entonces, esa actividad que realiza o que despliega el agente de comercio es una actividad de manera independiente. Es un experto en la promoción de productos de terceros, es un experto en hacer negocios, realiza una serie de actividades, es un técnico en la materia. Cuando se ve Derecho Mercantil 1 y vemos las teorías clásicas, cuando se define lo que es comerciante, se dice, bueno, el comerciante es un profesional en el comercio, es la teoría clásica, que obviamente ya fue superada, esa teoría ya fue superada, pero el comerciante es una persona que no deja de ser cierto lo que dice la teoría, una persona diestra en la actividad comercial. ¿Ven? No cualquier persona se dedica al comercio, o sea, hay que tener habilidad, dice, hay que tener capacidad, hay que tener autorización para poder ejercer el comercio. Esos son los requisitos que establece el Código de Comercio, allá por el artículo 11. ¿Va? Entonces, acá no es igual que en el caso de el comisionista o en el caso del mandante, ¿va? Que recibe instrucciones del principal, del comitente o del mandante, ¿va? Sino que acá lo que le dice el principal a la gente de comercio son las características de sus productos. ¿Va? Le da todo el aparataje técnico de esos productos, las mínimas instrucciones requeridas para que aquel los pueda promover y los pueda vender y pueda obtenerle nuevos clientes. Ese es el objetivo de este contrato. También tenemos aquí la obligación de informar que tiene el agente de comercio al comitente. El resultado de las gestiones. Obviamente que al comerciante le interesa saber, mira cómo está la promoción de mis productos en ese mercado. El comerciante necesita saber resultados, ¿no? Quiere conocer el comportamiento de ese mercado. Obviamente que toda la actividad promocional que implica la propaganda publicitaria, todo eso lo realiza el agente de comercio. Pero existe el deber de informar. Existe el deber de informar al principal y también el principal está obligado a garantizarle todos los medios necesarios a la gente de comercio para que la gente de comercio pueda desplegar su actividad mercantil. Eso es bien importante. Eso en ese sentido es un poco parecido al contrato de mandato y al de comisión. ¿Verdad? Estos contratos, como les decía, son contratos de colaboración empresarial. Contratos de colaboración empresarial. Como decíamos, en el caso del contrato de mandato, existen instrucciones. El mandatario debe plegarse exactamente a las instrucciones que le da el mandante. En el contrato de comisión, si bien es cierto, el comisionista actúa por su propia cuenta, pero también recibe instrucciones por parte del dueño de las mercancías.
En este caso, este empresario, este agente de comercio va a recibir las mínimas instrucciones requeridas para poder promover esos productos. Es decir, debe conocer los productos. Ese es el objetivo. Debe de conocer los productos. Porque si no conoce los productos, ¿cómo los va a promover? ¿Verdad? Entonces, conociendo los productos, las características, toda aquella información requerida, los puede promover. De lo contrario, no lo puede hacer. Entonces, este es un técnico, un especialista, ¿no? Una persona que se dedica a ese tipo de actividades normalmente. Esa es la característica, es una de las características de este contrato. Vaya, entonces, como decíamos, el objetivo principal del agente de comercio es la promoción de los negocios de un principal, la conclusión de esos negocios, es decir, lograr que se realicen los contratos respectivos con los demás, pueden ser comerciantes, pueden ser consumidores, ¿verdad? Entonces, lo que realiza este sujeto es una acción promotora a favor del principal. Debe garantizar la realización del mayor número de contratos posibles. Debe de garantizar el mayor número de clientes posible. Ese es el objetivo, porque el objetivo es la promoción. Entonces, en ese objetivo de promocionar, pues debe de realizar una serie de gestiones encaminadas a facilitar el movimiento de esos productos. Debe hacer las gestiones respectivas. Debe de, bueno, debe de promover, debe contratar pautas publicitarias, etcétera. Toda la actividad empresarial que realiza un empresario, como que si se tratara de sus propios productos, pero tiene un contrato con un principal, ¿no? Y se ha presentado ante el principal como un experto en la promoción de productos, de negocios, aperturas de nuevos mercados, ¿verdad? Entonces, esa parte es bastante importante en este contrato. Estamos hablando del contrato de gestión, representación, ¿no? Ahora, ¿en cuál es la obligación del principal, o sea, del comerciante o del comitente respecto del gestor? Bueno, debe de proveerle de todos los medios necesarios, de todos los fondos, todos los recursos necesarios para facilitarle la actividad de promoción de esos productos, ¿no? Ese es el objetivo. En ese sentido, pues podemos decir que acá este contrato es más amplio que el contrato de lo que es el contrato de comisión y el contrato de mandato, ¿no? Porque en esos contratos lo que establece el principal, es decir, el comerciante, contrata al comisionista o contrata al mandante para que realice actos de comercio, un acto de comercio por cuenta de este. Pero ese acto de comercio no va más allá de la promoción de los negocios, ¿no? No va más allá. Puede suceder también que con esto de las marcas, los derechos de autor, los contratos estos de exclusividad, puede ser que a la gente se le dé una zona específica. Nuestro país es un país pequeño, pero podemos dividirlo en tres zonas, ¿verdad? Principales: la zona oriental, la zona central y la zona occidental, ¿verdad?
Entonces, puede ser que a esta persona se celebre un contrato de exclusividad para que él promueva los productos de este principal, de este comerciante, solo en la zona oriental. Ahí puede existir un contrato de mandato, de agencia de representación con cláusulas de exclusividad. Vamos a ver el artículo 392, el inciso tercero. Vaya, cuando el agente representante o distribuidor no actúa por su cuenta y riesgo, sino siguiendo instrucciones de su principal, no será responsable por el incumplimiento en que haya incurrido. Su responsabilidad se limita, en este caso, al estricto cumplimiento de las instrucciones que reciba el principal. La agencia de representación o distribución podrá ser exclusiva o de cualquier otra forma que acuerden las partes. Puede existir un contrato de exclusividad. Vamos a ver el artículo 393. Veamos, vamos a ver que tal vez me ayuda Imelda a leer el artículo 393 del Código de Comercio. Sí, licenciado, dice que el agente representante o distribuidor está en libertad de dedicarse a cualquier otra clase de negocio o actividad mercantil distintos de aquellos que realice en virtud del contrato de agencia, representación o distribución, con la única obligación de evitar la concurrencia con su principal. Sin embargo, el principal puede autorizarlo para realizar negocios de la misma clase de los que le tiene encomendados. Cuando el agente fuere representante o distribuidor de varios principales y uno de ellos introdujere una línea competitiva de otra que el agente distribuya o represente, deberá hacerlo del conocimiento de los principales respectivos, con el objeto de realizar las negociaciones pertinentes en relación con la línea. Vaya, gracias. Entonces vemos que el agente que es representante del principal es un comerciante. El agente de comercio es un comerciante. Puede tener sus propias empresas, puede vender productos de la misma naturaleza de los que está promoviendo, pero con la autorización, porque aquí también se da el problema de la competencia desleal, ¿verdad? Entonces debe tener la autorización del principal. Puede también no solamente representar a un principal, puede representar a varios principales. Pues es una persona que a eso se dedica y por eso hace contratos de agencia representación. Ahora también tiene derecho a una comisión, pero esta comisión no es igual que la comisión que recibe en el caso del contrato de mandato. El mandatario recibe una remuneración que han pactado. Igual en el caso del comisionista también recibe una comisión que han pactado. Acá esta remuneración o esta comisión o con la prestación económica que recibe el agente de comercio se establece sobre las ventas que ha logrado conseguir o ha logrado concertar. Es decir, como que en muchas empresas contratan vendedores, ¿no? Y estos le pagan una comisión por el porcentaje de ventas que han realizado. Pues así es en este caso. La comisión se calcula sobre el porcentaje de ventas que ha logrado concertar. Es decir, puede ser mensual, puede ser semanal, puede ser trimestral, ¿verdad?
Entonces, a partir de ahí es que este sujeto, el agente de comercio, obtiene los ingresos. Pues que aquí este es un contrato oneroso. En materia mercantil todos los contratos son onerosos. Y acá lo que se establece es un porcentaje que se calcula por las operaciones que ha realizado este sujeto. Anda promoviendo negocios, trata de acercar a las partes, de que se firmen una cantidad indeterminada de contratos, ¿no? Ese es el objetivo. Y vemos pues que es un comerciante que puede tener sus propios negocios, inclusive puede tener en sus negocios vender productos de la misma línea del principal, siempre y cuando tenga la autorización debida, porque aquí estamos hablando que si no tiene la autorización, hablamos de competencia desleal, ¿verdad? Hablamos de competencia desleal. Veamos el artículo 395. Vamos a ver quién me ayuda. Veamos. Tal vez Ilma, hágame el favor de leerme el artículo 395. Buenos días. Buenos días. A falta de convenio especial, el agente representante o distribuidor percibirá una comisión proporcional a la a la cuantía del negocio que se realice con su intervención de acuerdo con los usos del lugar. Si por culpa del principal no se ejecutara el negocio en todo o en parte, el agente representante o distribuidor conservará el derecho a reclamar el importe total de la comisión. Si el agente representante o distribuidor tuviera asignada en forma exclusiva una zona determinada, le corresponderá una comisión por los negocios de igual índole a los encomendados a su agencia que realice el principal o sus enviados en dicha zona, aunque aquel no haya intervenido en los mismos. Vaya, muchas gracias. Vaya, estas digamos que son las principales características de este contrato. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes ven alguna diferencia con el contrato de comisión o con el contrato de mandato? ¿O qué les llama la atención de este contrato de agencia de representación? Una de las cosas que yo veo, pues, de que una de las funciones principales es comercializar el producto según lo especifica en zonas específicas, o sea, según el comitente se lo, se lo pide al otro comerciante. Y que una de las situaciones es buscar nuevos clientes. ¿Otra opinión? Sí, excelente su opinión, me parece. Vamos a ver, tal vez Raúl quiere comentar. Hola, Lick, buenos días. Sí, buenos días. Quizás algo que me llama la atención es que es la libertad o la autonomía que tiene el agente en cuanto a su operación en relación a los otros contratos que habíamos visto anteriormente. Ajá. Solo eso, Lick. Gracias. Vaya. Bueno, entonces vemos que yo les decía, estos son contratos de colaboración empresarial, ¿no? Un empresario chino está ya en Asia, quiere promover sus productos en nuevos mercados. Entonces, lo que hace es identificar otro comerciante en El Salvador, digamos, porque vemos que nos han inundado los chinos con sus productos, ¿no? Pero ustedes no ven el empresario chino aquí, ¿verdad? Usted solo ve que andan vendiendo productos chinos, pero no ve al chinito, porque el chinito está en China. Entonces lo que hacen es buscar un empresario local
y hacen el contrato de agencia de representación para que este empresario le promueva los negocios, sus productos. Entonces, por eso se llaman estos contratos de colaboración empresarial. Luego vemos cuál es la naturaleza. Aquí existe un contrato de representación. O sea, el agente de comercio es una persona que actúa en nombre propio, pero en provecho de su principal. Aquí no existe ningún tipo de relación laboral. Este ejerce su actividad empresarial de manera independiente, sin ningún tipo de limitación. Es como que yo quiero vender mi casa y le digo hay personas expertas en bienes raíces, mire, yo quiero vender mi casa. Entonces, él se encarga de promocionar la casa, lleva los clientes a ver la casa, etc. Pero yo le pago, yo le tengo que pagar. Pues así es. Eso es en pequeño, esto es en magnitud, ¿verdad? Entonces existe aquí una relación contractual entre el agente de comercio y el principal. Y esta relación contractual se establece conforme a los términos que han establecido en el contrato respectivo. Ahora veamos cuáles son las diferencias con los contratos de mandato y comisión. Porque no son idénticos. La característica principal de estos tipos de contratos es que son contratos de colaboración empresarial. Es decir, que los comerciantes acuden a otros comerciantes para promover sus productos. Y ahí va a depender de la figura jurídica que quieran elegir. De eso va a depender. En primer lugar, el contrato de agencia tiene un mayor alcance que el contrato de mandato y comisión. No obstante que en ambos contratos el objetivo principal es que se realice un acto de comercio. O sea, es decir, el empresario contacta al comisionista, contacta al mandatario para que ejecute actos de comercio. Hasta ahí estamos bien. Pero el caso de la agencia va más allá de ejecutar actos de comercio. Va más allá porque el agente de comercio debe de promover los negocios de su principal, debe expandir los negocios, debe de expandir los clientes, debe obtener más clientes. No solamente se trata de realizar un acto de comercio, sino que se trata de realizar actividades de promoción, promover esos negocios. No es solamente la compra y la venta. Entonces, acá estamos hablando de que este sujeto va a llegar a diferentes lugares a promover los productos, va a tratar de obtener el mayor número de clientes posibles. Entonces, ahí va más allá de realizar un acto de comercio. Ahí tenemos una de las diferencias fundamentales que podemos notar entre el contrato de mandato y el de comisión, ¿verdad? Que son más limitados. Aquí se trata de buscar nuevos territorios para promover los negocios, nuevas zonas. Eso es, digamos que el objetivo principal. No se queda solamente a nivel de realizar actos de comercio. El caso del mandato y la comisión, ambos son un encargo. Ambos son un encargo. Pero el encargo está bien identificado, que debe realizar un acto de comercio. Si vemos las disposiciones atinentes, vamos a ver que en ambos
existe esa coincidencia de realizar un acto de comercio. Solamente que en el caso de la comisión actúa por cuenta propia el comisionista, pero en el caso del mandato lo hace por cuenta del mandante. Entonces, ahí vemos pues que la diferencia fundamental acá es que, bueno, el agente de comercio, el agente representante, tiene el compromiso, la responsabilidad de promover los negocios, de abrir nuevos mercados, de obtener más clientes, de ampliar la clientela de ese negocio. Por ese motivo estamos hablando, y ya habíamos dicho que es un contrato de carácter permanente, porque lo que pretende es generar nuevos clientes. Ese es el objetivo de este contrato. Y ahí tenemos una diferencia fundamental con el caso de el mandato y la comisión. El mandato y la comisión son contratos que son más limitados. Aquí hay un contrato que es más amplio, que va más allá del acto de comercio. Ojo con eso, porque en el parcial les puedo preguntar cuál es la diferencia. Vaya, en el artículo 392, que se habla de la responsabilidad y exclusividad del distribuidor, ¿no? Vamos a ver el 392. Ya lo leímos, ¿verdad? El último inciso, la agencia de representación o distribución podrá ser exclusiva o de cualquier otra forma que acuerden las partes. Cuando hablamos de exclusividad, bueno, aquí, como les decía, nuestro país, que es un país pequeño, lo podemos dividir en tres grandes zonas: la zona oriental, la zona central y la zona occidental. Entonces, por medio de este contrato se puede establecer una cláusula de exclusividad para la gente de comercio, es decir, que debe de promover esos negocios en una zona determinada, o debe de promover estos negocios acatando determinadas instrucciones de acuerdo a la naturaleza de esos productos. Puede ser también que se le prohíba a la gente de comercio que promueva otros negocios relacionados con la misma actividad. Por ejemplo, ¿qué podemos poner de ejemplo? La marca de zapatos Adidas y la marca de zapatos Niceman. Ambas son marcas de zapatos deportivos. Puede suceder que la cláusula de exclusividad esté relacionado con la venta de zapatos Adidas y la prohibición de vender zapatos Nike, o de promover negocios de otro comerciante que venda zapatos Nike. Esa puede ser una cláusula de exclusividad, de distribución de un determinado producto, o de una zona específica del país, como ya lo habíamos mencionado. Obviamente que ahí puede existir responsabilidad por los daños y perjuicios que se puedan ocasionar al principal como consecuencia del no cumplimiento de esta cláusula de exclusividad. Puede darse diversas situaciones que puedan generar una demanda, además de que se va a terminar el contrato de agencia de representación, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la ley cuando habla de cláusulas de exclusividad.
El artículo 395 que acabamos de leer, que nos establece que en ausencia de convenio específico, el distribuidor tiene derecho a una comisión proporcional al volumen de negocio realizado con su intervención, siguiendo las prácticas locales. Si el principal incumple el contrato, el distribuidor mantiene el derecho de reclamar la totalidad de la comisión. Si el distribuidor posee exclusividad en una zona definida, también tiene derecho a comisiones por transacciones similares realizadas por el principal o sus representantes en esa área, incluso si el distribuidor no participa directamente. Entonces, la ley nos establece que tiene derecho a una comisión, pero esta comisión es un porcentaje que se calcula sobre las operaciones que él está realizando, sobre las ventas que realiza, sobre el movimiento de esos productos. A eso hace referencia el artículo 395 que leímos. El artículo 397 habla de los derechos del distribuidor y las causas de terminación del contrato. Vamos a ver el 397. Vaya, Raúl, hágame el favor de leerme los primeros tres incisos del 397. Con gusto. Artículo 397. El contrato de agencia, representación o distribución podrá denunciarse por cualquiera de las partes por escrito con 3 meses de anticipación. En caso de terminación del contrato, el agente representante o distribuidor tendrá derecho al valor de las comisiones pendientes, devengadas durante la vigencia del contrato. Si el principal diere por terminado, modificare o se negare a prorrogar un contrato de agencia de representación o distribución sin que se haya incurrido en alguna de las causales determinadas en el artículo 398 de este código, el agente representante o distribuidor tendrá derecho a que se le indemnice por los perjuicios que le irroguen. Vaya, muchas gracias. Entonces acá, a partir del siguiente inciso, se hace referencia a la indemnización. ¿En qué casos se va a cubrir la indemnización? Habla, por ejemplo, los gastos efectuados por el agente representante en beneficio del principal, ¿verdad? Todos los costos y gastos que incurran en la actividad que realiza, el valor de las inversiones que realice localmente, las instalaciones, porque puede suceder que requiera, por la naturaleza de la mercancía, adquirir determinadas máquinas, etcétera. Bueno, el valor de las mercancías que pueda haber adquirido, bueno, porque a veces es importante invertir, ¿verdad?, en determinadas mercancías o accesorios relacionados con el producto principal. El monto de la utilidad bruta, el valor de los créditos que el agente representante o distribuidor haya concedido a terceros, pero aplica aquí también igual que en el contrato de mandato, de pedirle autorización para hacer ventas al crédito. Entonces, a eso se refiere esta disposición. También el agente representante tiene derechos a que se le paguen las comisiones y todos los costos y gastos incurridos en su actividad, que son necesarios, todas las inversiones que pudo haber realizado para poder promover la actividad empresarial del principal, ¿verdad? Vaya, aquí vamos a hablar de lo que es el contrato de agencia y el contrato de distribución. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo ven ustedes? ¿Será que, o qué idea ustedes tienen de un contrato de distribución en relación con lo que hemos hablado del contrato de agencia de representación?
creen que es lo mismo, porque si vemos del artículo 392 en adelante, el código lo regula en las mismas disposiciones y estas disposiciones aplican para ambos contratos. ¿Qué idea ustedes pueden tener de un contrato de distribución? Veamos. Por ejemplo, Domínguez Escalante, Katia, no sé si Karen o Katia. Me gustaría escuchar su opinión. ¿Está por ahí? Domínguez Escalante. Quizás solo ha dejado encendida la computadora, no está, ¿verdad? David Corado Martínez. Tampoco. Giovanni de León Palacios. Nadie quiere opinar ahora. O será que van en el transporte o tienen problemas ¿cómo se llama? Con el audio. Vamos a ver, Claudia Campos López. Tampoco. Guevara Ayala Marvin. Buenos días, Luis. Sí, en cuanto a los contratos, agencias o representación, bueno, o distribución, perdón. De distribución, le pregunto. De distribución, sí. ¿Qué idea tiene usted? Sí, entendería que este contrato sería en base, digamos, a, bueno, como se ha estado hablando de representación, ¿verdad? Entonces, adquirir un producto para hacerlo meramente en el sentido de distribución, es decir, se le otorga el producto, se recibe por parte de una persona y él se va a encargar de distribuirlo. Puede que convenga acá también el hecho de, bueno, habría que ver, no estoy seguro, pero tal vez podría caber la posibilidad de que se le entregue la mercadería y este se encargue solo de distribuirlo sin ser él el propietario. Ajá. Vaya, y algo, su opinión está acertada, solo que en el caso de un distribuidor exclusivo, ustedes ven, ¿verdad? Por ejemplo, hay empresas, Sportline creo que se llama, creo que así se llama, que distribuye marcas Adidas, creo, o Nike. Nike y Adidas distribuye aquí en el territorio nacional. Por ejemplo, Almacenes Simán, que distribuye la marca Tommy. Son distribuidores exclusivos de determinadas marcas, ¿verdad? Ahí hay cláusulas de exclusividad, pero no necesariamente pueden haber cláusulas de exclusividad, ¿no? Porque hay varios productos, varias marcas que las distribuyen. Ustedes pueden ver diversos comerciantes. Entonces, un contrato de distribución no es igual que un contrato de agencia de representación, porque usted puede hacer un contrato de distribución, distribuir una marca específica de producto en el territorio nacional, o puede simplemente distribuir sin cláusula de exclusividad. Pero en ese caso usted compra el producto. Se hace un contrato de compraventa, adquiere la propiedad de esos bienes y usted tiene su establecimiento abierto al público y comienza a vender esos productos. Luego hace los pedidos, ¿verdad? Entonces, pero usted adquiere esos productos en propiedad. Los adquiere en propiedad usted como titular de esos productos. Y entonces los comienza a vender en el territorio nacional. Usted tiene la autorización del dueño de la marca para poder vender esos productos. Y ese es un contrato de distribución. Usted distribuye, puede haber cláusulas de exclusividad que en una zona determinada del país,
o en todo el territorio nacional. El país es pequeño. Entonces, ese es un contrato de distribución, que es diferente del contrato de agencia de representación, a pesar de que el código lo regula como que si se tratase de lo mismo, pero no es lo mismo, porque en el otro lo que se trata es promover los negocios. Es un intermediario en realidad, el agente representante, la agencia representación, el agente de comercio es un intermediario. Él no participa del contrato, sino que él lo que hace es garantizar la celebración de esos contratos gracias a sus gestiones. Y en cambio, el agente distribuidor, bueno, el agente distribuidor sencillamente él adquiere la titularidad, la propiedad de esos bienes y los distribuye. Los distribuye. Tiene la autorización de venta de esas marcas específicas. Entonces ahí vemos una diferencia. Ahí vemos una diferencia en este contrato, con el contrato de agencia de distribución. Es decir, que el agente distribuidor adquiere los productos, existe un contrato de compra-venta y los obtiene en propiedad y luego los vende. Vende productos que son de él. Y entonces estos productos son comercializados en el mercado local. Entonces, eso es importante mencionar, porque como decíamos, el agente representante o la agencia de representación, el agente de comercio en realidad es un intermediario. Es un intermediario. Lo que hace es promover los negocios en una zona determinada, acercar a las partes y garantizar que se celebren los contratos. Pero él no es partícipe de esos contratos. El único contrato que él ha firmado es con el principal. Pero con los clientes él lo único que hace es promover esos negocios y obtener nuevos clientes, convencer a los clientes, ¿no? Pero él no firma ningún tipo de contrato con estos clientes, ¿no? Porque su actividad es promover. Y aquí tenemos un ejemplo práctico, las agencias de viaje. Ustedes ya han adquirido servicios de una agencia de viaje. Les pregunto, alguien que me diga qué hacen las agencias de viaje. Las agencias de viaje son agentes representantes. Veamos qué hace una agencia de viaje. Están un poco que no quieren hablar ahora. Licenciado, Ajá, sí. yo nunca he buscado, nunca he salido, ni he hecho nada de eso, pero Sí, tengo pero en entendido que términos generales, ajá, ajá, sí. pero tengo entendido que las agencias de viaje lo que hacen es darle una asesoría exclusiva, digamos, es como, bueno, las agencias de viaje tienen como tienen como competencia entre otras, obviamente, Ujú. pero como que la gente que no tiene idea de cuáles son, digamos, van a un país nuevo, digamos, las agencias les dan una oferta de tantos días pasar en tal lugar, el precio, puede incluirle, digamos, la estadía, eh, digamos, el tour. O sea, le das una lista de, ¿cómo se llama? Como de opciones que el cliente Ajá, puede tomar, pero ajá. son, o sea, son diferentes por categoría, ¿verdad? Entonces, Sí, o sea, yo tengo entendido eso, no sé si es sí, así. así es. Y eso Ajá, es un típico agente representante. Está promoviendo los negocios de las aerolíneas. O sea, los boletos no son de la agencia. Los boletos los entregan las aerolíneas y ellos se encargan de promocionar los paquetes, ¿no? Los paquetes que les han entregado. Entonces, ellos promueven
como usted decía, acercan a las partes, luego hacen una serie ¿cómo se llama?, de actividades para convencer a los clientes. Ese es un típico ejemplo de agente representante, de un contrato de agencia representación. Para ponerlos en términos prácticos, ¿verdad? En términos prácticos. Ahora bien, en el caso de la distribución, del agente distribuidor, lo que hace es vender productos, marcas específicas de determinado comerciante. Eso es lo que hace. Pero estos productos los adquiere en propiedad, o sea, los comercializa. Entonces, ahí tenemos una gran diferencia. Puede suceder también que un agente representante también pueda celebrar un contrato de distribución. Es decir, que no solamente se dedique a la promoción de los productos de su principal, sino que además puede celebrar un contrato de distribución de esos productos en una zona determinada o en todo el territorio nacional. Entonces, ahí estamos viendo que se pueden dar las dos situaciones. Entonces, estaríamos hablando que, en términos generales, podemos decir que el contrato de agencia es un contrato preparatorio. Porque el objetivo es promover negocios, ¿no?, promover productos ajenos. Ese es el objetivo. Puede existir un contrato o no puede existir un contrato. Si existe un contrato, encamina toda su actividad a realizar la promoción. Pero si no existe contrato, debe de tener la aceptación del principal, obviamente, ¿no? Aquí estamos hablando de actividades de comercialización, actividades de mercadeo. Eso es, ¿verdad? Ahora, en el caso del contrato de distribución, aquí estamos hablando de que se trata de un contrato en el cual el comerciante tiene un establecimiento abierto al público, tiene sus bodegas donde almacena los productos que adquieren propiedad, o sea, los importa. Trae productos chinos o trae productos de Estados Unidos, presenta su declaración de mercancías, paga los impuestos, le vienen en propiedad, pero hay un contrato de distribución de esos productos, de una marca de zapatos, de una marca de ropa, y los venden en territorio nacional. Obviamente que tiene una licencia, hay una licencia. Entonces, lo que hace es comercializar esos productos, esas marcas, y venderlas, las vende al público. Y el agente representante, o sea, el agente de comercio, lo que hace con base al contrato de agencia de representación es promover, es un intermediario. Entonces ahí vemos una diferencia clara de este tipo de contrato. Entonces vemos que son diferentes. Sin embargo, nuestro Código de Comercio lo regula en un mismo apartado. Y donde está regulando el Código de Comercio los factores de comercio, es decir, los auxiliares de los comerciantes. Aquí vemos un concepto, miren. El contrato de distribución es una figura contractual en la que el proveedor, el fabricante, identificado como principal, o sea, el que produce las mercancías, lo que hace es venderle con un descuento al distribuidor, porque finalmente ese distribuidor es el que lleva a cabo la compra o la venta de esos productos con un sobreprecio.
valor que ha tenido que pagar por las mercancías. Si él ha comprado a un precio al fabricante, tiene un margen de ganancia que le permite que al colocarle el precio de mercado pueda percibir una ganancia. Obtiene los productos para la reventa y obtiene una ganancia a partir del descuento que representa su beneficio económico. Vaya, ha firmado un contrato de distribución. Entonces, de distribución, por ejemplo, de zapatos de la marca Adidas, zapatos deportivos. Entonces, el productor le vende a un precio determinado, un precio en el cual le permite que pueda obtener una ganancia. Entonces, de tal manera que él adquiere las mercancías en propiedad para revenderlas en el territorio nacional y a un precio preferente de parte del productor. Porque puede ser un precio de mayoreo. Digamos que el zapato se lo vende a $80, el zapato Adidas, y él lo va a vender acá a $130 o a $150. Entonces, ese precio que le da el distribuidor le permite un margen de ganancia, es decir, él va a colocar su precio arriba de ese costo que obtuvo, pues, sumándole, bueno, no solamente porque el precio está conformado por los costos más el margen de utilidad, pero cuando yo importo mercancías de un territorio del país de exportación, tengo otros costos y gastos, va a depender del tipo de Incoterms que yo negocié. Hay que pagar los gastos de transporte, etcétera, todos los gastos para tener la mercancía en en mi establecimiento comercial. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. Ahora, la diferencia del contrato de agencia con el estimatorio. Decíamos que las ventas en consignación, ahí pues el producto nunca se transfiere el valor de la mercancía. No hay una transferencia, o sea, no hay una compraventa. Lo que existe es que las mercancías se colocan en los establecimientos del comerciante y para la venta. Si se venden, le entrega el precio de las mercancías. Si no se vende, está obligado a devolver esas mercancías. O las devuelve o le paga el precio de las mismas. Ese es el contrato de ventas en consignación. Ahora, en la jurisprudencia nacional, este contrato de agencia, representación o distribución, así dice el Código de Comercio. Así lo regula el código. Aquí lo podemos observar. Para efectos de este código se entiende por agente, representante o distribuidor. Así dice. La jurisprudencia nacional también tiende a calificar este contrato como uno solo, como que si se trata de un solo contrato. Y aquí vemos una definición, por ejemplo, de una sentencia de una Cámara de lo Civil. Esta clase de contrato se caracteriza porque la gente no desarrolla su trabajo en forma aislada o ocasionalmente. La cosa y lo peor que no la puedo quitar. Y creo que allá. Vale. Esta clase de contrato se caracteriza porque la gente no desarrolla su trabajo en forma aislada u ocasionalmente, sino que está gestionando los negocios del principal de manera permanente y estable, sin dependencia, de manera autónoma. Es titular de su propia empresa y la prestación de sus servicios no lo realiza bajo subordinación. No está ligado al principal laboralmente y puede operar con exclusividad para el principal como agente único o puede compartir la representación con otros agentes distribuidores. O sea, la jurisprudencia nacional tiende a confundir también los contratos de agencia de distribución con los contratos de
con el contrato de distribución, pero como hemos visto son contratos diferentes, son contratos diferentes. Aquí tenemos también jurisprudencia de la Sala de lo Civil, que hace referencia al concepto que realiza el doctor Lara Velado, Introducción al Estudio del Derecho Mercantil. Este señor fue uno de los redactores del Código de Comercio en 1972 y su libro, a pesar de que es de la misma época, es bastante consultado, es muy bueno. Luego hablamos también cuál es la ley aplicable y la jurisdicción. En el artículo 392 de 392A, ¿verdad? Quiero, veamos. 399 dice el link. Sí, 399A, ¿verdad? Ahí Sí. vamos a ver que se establece que en caso de controversia se va a acudir a los tribunales competentes del domicilio de la gente. Pero acá hay una situación interesante que es necesario mencionar, ¿verdad? Pues nosotros tenemos una ley de mediación, conciliación y arbitraje. Y ahí va a depender si existe o no cláusula arbitral, porque normalmente cuando son contratos celebrados con empresas extranjeras, es difícil que una empresa extranjera se quiera someter a las leyes nacionales, ¿verdad? Es muy difícil. Entonces, lo que sucede es que lo más probable es que exista una cláusula arbitral y que cualquier problema que se pueda suscitar en cuanto a la aplicación, ejecución e interpretación de determinado contrato se va a resolver ante un tribunal arbitral internacional, sin perjuicio de que las partes puedan decidir someterse a la jurisdicción de un determinado tribunal, ya sea nacional o extranjero, porque imagínense una empresa china no va a querer que le apliquen la ley nacional en un contrato de compraventa internacional, ¿verdad? La ley de El Salvador. Va a pedir que, lo más probable es que va a pedir que se aplique la ley de China, ¿verdad? Entonces, pero el empresario nacional tampoco le conviene que se aplique la ley de China. Entonces, a nivel internacional, la regla general es el arbitraje. Entonces, por ese motivo se establecen cláusulas arbitrales, ¿verdad? Cláusulas arbitrales. Y de esa forma se resuelven las controversias a nivel internacional. Dice el artículo 399, si el principal fuera extranjero y hubiere sido condenado por sentencia ejecutoriada, no podrá seguir importando los productos o marcas u ofreciendo servicios mientras no le dé debido cumplimiento a la sentencia. Esta restricción cesará si el principal consigna en el tribunal la cantidad a que fue condenado a pagar o si el beneficiado manifiesta que se ha cumplido dicha sentencia. El tribunal a quien corresponde el cumplimiento de la sentencia deberá librar a petición de parte oficio a los organismos administrativos competentes para que den cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior. Vaya, entonces volviendo al tema, decimos, bueno, entonces cualquier controversia se va a resolver por la vía del arbitraje. El laudo arbitral, que es la sentencia que emite el tribunal arbitral, para hacerla efectiva aquí en el territorio nacional, debe de ser conocida por la Corte Suprema de Justicia en pleno. Son facultades de la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte verifica si se cumple con los requisitos, que no se vulneran derechos de ninguna de las partes, etcétera. No se vulneran las leyes nacionales. Entonces, ordena la ejecución de esa sentencia, la Corte Suprema de Justicia, los 15 magistrados. Y luego
esta sentencia va a ser ejecutada por un tribunal nacional. Así opera. Se opera. No es tanto de que un tribunal nacional va a conocer una controversia entre una empresa estadounidense y una empresa nacional, ¿verdad? Bien difícil que eso suceda. Lo que va a suceder es que lo van a someter a arbitraje, es la regla general, y luego cuando se emite el laudo arbitral, hay que hacer efectiva la ejecución de ese laudo, ya sea en el territorio nacional, puede ser que aquí sea o haya en Estados Unidos, pero si es en el territorio nacional, lo más probable, si el comerciante aquí está ubicado, va a ser en el territorio nacional. Y entonces es la Corte Suprema de Justicia la que le va a dar el aval a esa sentencia para que pueda ser aplicada en el territorio nacional. Bueno, no sé si tienen consultas, preguntas, comentarios antes de que finalice la clase sobre la temática que hemos visto o sobre otros aspectos que ustedes quieran comentar. ¿Sí? Por mi parte, todo bien, licenciado. Ha sido una clase muy interesante, eh, con bastante conceptos nuevos para mí. Quizás anteriormente en las otras materias de mercantil, quizás no le poníamos quizás mucho atención porque ya algunos conceptos ya los había escuchado, pero no los había puesto así atención, pero sí hoy sí ya me queda un poco más claro, eh, con la relación que hace usted con la ley, y muchas gracias porque ha sido muy interesante. Vaya, gracias a ustedes. Miren, esta área de Derecho Mercantil 3, contratos mercantiles, es muy interesante. Ustedes han visto que hemos visto temas de los términos de comercio internacional, contrato de compraventa internacional, y vamos a seguir viendo otros contratos. Solo que es en interciclo, ¿verdad? Y ahí ustedes tienen que, bueno, esforzarse más, y yo también, ¿verdad? Porque como los parciales, el próximo parcial está programado para el próximo viernes. Yo ya les dejé las tareas del fin de semana, que es para el tercer parcial. El otro fin de semana les voy a dejar otra tarea que van a hacer contratos. Pues sí, lo que quiero es que se empapen de los contratos, ¿no? Por lo menos que medio se acuerden después que ya... Esta materia creo que es de cuarto año, ¿verdad? Cuarto año es. Sí, ¿verdad? Entiendo que tienen que haber cursado mercantil. Sí, de hecho, mercantil 1 y 2, ¿verdad? Es una materia de cuarto año. Y ustedes deben de, bueno, estudiar las presentaciones que yo les doy, las disposiciones legales, los ejemplos que se dan en clase, porque así vienen los parciales, ¿verdad? Vaya, entonces, no habiendo más que hablar, les deseo un feliz fin de semana lluvioso, porque no hay más deseo que ese, porque así es, ¿verdad? Hoy amaneció lloviendo y se ve que va a seguir lloviendo. Y estamos en época de invierno, ni modo, no nos queda de otra. Eh, Pasen un feliz fin de semana, bendiciones a todos, y nos vemos el lunes con otro contrato. Feliz día, Lick. Bendiciones. Igualmente, feliz día. Gracias, Lick. Feliz día.